los dejo con Beatriz Gali. Bienvenida, siempre es un placer tenerte, Beatriz Gali. Gracias, Guillermo, gracias por la invitación de CLACAI, que me da mucho honor participar en esa ocasión. Yo he acompañado el trabajo de CLACAI en la última década y es impresionante cómo ha ampliado y ha agregado cada vez más gente, más profesionales de salud, abogados, investigadores, activistas, y me alegra mucho poder estar acá con ustedes, principalmente en ese momento de pandemia. Entonces yo voy a empezar. Les pido perdón porque no voy a presentar un PowerPoint, porque como español no es mi lengua materna, yo me siento más cómoda con un texto y ahí voy a leer pero estaré todo el tiempo atenta para preguntas o cualquier duda que pueda ocurrir. Bueno, gracias. Mi presentación de hoy es sobre los estándares de derechos humanos para niñas y adolescentes para la ILE. Esta sesión busca mostrar algunos de los estándares de derechos humanos que son claves en la asistencia en casos de embarazo temprano en adolescentes menores de 15 años bajo el prisma del derecho internacional de los derechos humanos. Esos estándares establecen líneas generales para leyes, políticas y decisiones de cortes nacionales para el cumplimiento por parte del Estado del deber de protección y garantía de derechos humanos. Ellos son relevantes con relación al derecho a la salud, el derecho a la integridad física, psicológica y social, y el derecho a la privacidad de las niñas menores de 15 años embarazadas que deciden optar por la ILE. Además, leyes políticas y prácticas de salud deben estar centradas en su condición de sujetas de derechos autónomas y garantizar en condición de igualdad el acceso a la salud y al mismo tiempo atender a sus necesidades específicas en materia de salud como personas en desarrollo que son. Voy a hablar un poco del contexto de nuestra región. En la América Latina sabemos que la tasa de embarazo en niñas menores de 15 años es una de las más altas del mundo. Los casos son innúmeros y muy impactantes, como el que terminamos de oír ahora mismo de Brasil. Por ejemplo, el caso de una niña de 9 años en Alagoinha, Brasil, en el estado de Pernambuco, que en marzo de 2009 tuvo un aborto legal tras un diagnóstico de embarazo gemelar resultado de abuso sexual por parte de su padrastro. Otro caso emblemático de violencia endémica es el caso de Lucía, una niña de Tucumán, Argentina, que a los 11 años fue abusada sexualmente por su pareja, por la pareja de su abuela. Lucía intentó suicidarse y en enero ingresó en el hospital con un embarazo de 19 semanas para llevar a cabo la interrupción legal del embarazo. Después de 4 semanas, el servicio de salud no realizó un aborto, sino una cesárea. El niño nació y vivió durante 10 días. Y el caso Mainumbay, una niña paraguaya de 10 años que quedó embarazada por una violación cometida por la pareja de su madre. El embarazo se descubrió porque la niña ingresó al hospital con dolores del estómago y sospecha de parasitosis. Ella se vio obligada a llevar el embarazo a término y hoy es madre y el niño y la hija viven al cuidado de sus abuelos. Son casos emblemáticos como ese que avanzan y son presentados, avanzan los estándares de derechos humanos cuando son presentadas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a los comités de Naciones Unidas. Y son importantes para dar visibilidad al fenómeno del embarazo temprano y la violencia basada en género. Según la FLASOG, la iniciación sexual muy temprana puede representar un riesgo para la salud y el bienestar de las adolescentes, particularmente en términos de embarazos no intencionales, imprevistos o fruto de violencia sexual. En las adolescentes muy jóvenes, la decisión de iniciar relaciones sexuales no siempre es una decisión consciente o libre y puede estar inserida en un contexto de violencia de género con riesgos inherentes y sus consecuencias. Esa realidad afecta a las niñas y jóvenes sin acceso a la información o a la educación integral abrangente en salud sexual y reproductiva en la mayoría, que es el caso de la mayoría de los países en nuestra región.
En el último informe del Grupo de Trabajo de Discriminación contra Mujeres y Niñas de Naciones Unidas, que se llama Los Derechos en Materia de Salud Sexual y Reproductiva de las Mujeres y Niñas en Situaciones de Crisis, apunta que el no disfrute por las mujeres y niñas de sus derechos básicos de salud reproductiva, sexual y reproductiva es un impedimento significativo para la igualdad de género y es resultado de la persistente falta de respeto, protección y cumplimiento por parte de los estados de esos derechos. La desigualdad de género se manifiesta en desventajas sistémicas para las mujeres y las niñas o personas con capacidad de gestar a lo largo de su ciclo de vida y que sufren violencia de género. En ese contexto de desigualdad y violencia se ve como una crisis en sí misma que ha sido normalizada en las instituciones legales y las políticas patriarcales coloniales que discriminan por sexo, género, raza, entre otras razones, y que son profundizadas por la no implementación de protecciones legales y compromisos políticos asumidos en esferas regionales o internacionales, como por ejemplo es el caso del Programa de Acción del Cairo, de la Conferencia de Población y Desarrollo o el Consenso de Montevideo, que es el documento de nuestra región que establece los compromisos de los gobiernos a los 20 años de la revisión de la Conferencia de Cairo. Y es importante y relevante para las políticas en esa área para los países de América Latina y del Caribe. Muchas son las crisis experimentadas individualmente por las mujeres y niñas, como los embarazos no planificados y la violencia sexual, y atentan contra su dignidad, restringen sus libertades y están vinculadas a su salud sexual y reproductiva. Además, están vinculadas a la discriminación estructural y a los estereotipos de género generalizados, el estigma y los tabús que impulsan la desigualdad de género. Essas crises não se reconhecem oficialmente e não são sanadas e continuam sendo ignoradas, apesar de sua natureza sistêmica e suas graves consequências para mulheres e niñas. Por isso, as necessidades de las adolescentes devem entenderse no contexto de essas condições que são subyacentes ao entorno social e familiar em las quais se dá seu desenvolvimento. Essas condições subyacentes podem constituir limitações para sua capacidade de tomar decisões autônomas sobre questões relacionadas com sua sexualidade. Os estereótipos e os roles sociais pré-definidos e restritivos de género também limitam a liberdade das niñas para perguntar, receber informação sobre assuntos de saúde sexual e reprodutiva e seus direitos. Además, de consentir livremente e tomar decisões informadas. Em particular, a desigualdade de género para niñas menores de 15 anos é uma barreira importante para ter acesso a assessoramento e receber informação sobre, por exemplo, métodos anticonceptivos e poder prevenir embarazos não deseados e assim como ter acesso à ILE. Nesse contexto complexo, é que devemos ter em conta, principalmente por parte de los profissionais de saúde, quando as adolescentes buscam os serviços de saúde em situações de vulnerabilidade. É importante ter em conta que há a Convenção de Direitos do Niño, que é um marco muito importante para os direitos de niñas adolescentes nessa situação. Em seu artículo 1, estabelece que todo ser humano menor de 18 anos, a menos que de conformidade com a lei aplicável, é niño. Disculpa. El artículo 1 define que es niño todo ser humano menor de 18 años y adopta el concepto de seres en desarrollo en relación con los adolescentes. Y la convención reconoce su capacidad de entender como suficiente la tomada de decisiones sobre su vida. En ese sentido, hay el artículo 5 que establece que los Estados partes respetarán las responsabilidades, derechos y deberes de los padres o, según sea el caso, los miembros de la familia o la comunidad, de acuerdo a los costumbres locales, tutores o otras personas legalmente responsables del niño, que guíen e instruyan adecuadamente al niño de manera coherente con la evolución de su capacidad para ejercer los derechos reconocidos en esa convención. Es muy importante, con respecto a la relevancia de la audición de las niñas adolescentes en situaciones de violencia,
que el equipo debe adoptar un abordaje centrado en los derechos humanos, segundo el estándar establecido por el artículo 12, que establece que los estados partes se aseguran de que el niño o la niña que puede formarse sus propios puntos de vista tenga derecho a expresar sus opiniones libremente sobre todos los asuntos relacionados, teniendo debidamente en cuenta esas opiniones según la edad y madurez de la niña. Con ese fin, se dará a la niña en particular la oportunidad de ser escuchada en cualquier procedimiento judicial o administrativo relacionado con él, directamente o por el medio de su representante o organismo apropiado, en conformidad con las normas procesales de la legislación nacional. Es importante tener en cuenta el principio de la responsabilidad internacional del Estado. El sistema internacional de protección de derechos humanos está basado en ese principio. Mediante la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, los estados se comprometen a cumplir con sus obligaciones internacionales de acuerdo con el principio de buena fe. Ese sistema internacional consagra una lista de tratados e instrumentos de derechos humanos que, por un lado, contemplan las obligaciones de los estados de respetar, proteger y garantizar derechos humanos y, por otro lado, correlacionan dichos deberes estatales con los derechos humanos de los y las individuos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó precedente importante en el caso Velázquez Rodríguez para la interpretación de esas obligaciones por parte del Estado, de respetar, asegurar la realización de los derechos y adoptar todas las medidas necesarias para hacer efectivos esos derechos. En la evolución de la jurisprudencia del sistema interamericano, después de ese caso, ha sido ampliada desde la perspectiva de género para determinar la responsabilidad del Estado de respetar, proteger y garantizar derechos humanos de mujeres y niñas a la igualdad, a la no discriminación debido a raza, etnia, situación de pobreza, edad, orientación sexual, entre otras. Y el Estado entonces debe promover la valorización de la vida de esas mujeres y niñas con el fin de romper con la cultura que naturaliza la discriminación y la violencia de género. Entre las medidas de reparación se deben incluir medidas de rehabilitación con sus diferentes posibilidades y modelos basados en derechos humanos y evidencias científicas para el acceso a políticas sociales, como por ejemplo es el caso de los servicios de salud, atención psicosocial y educación. Entre tales medidas está el acceso a servicios psicológicos con consejería basada en derechos para la toma de una decisión informada y autónoma de las víctimas en un caso de embarazo temprano, como en niñas menores de 15 años. La responsabilidad del Estado debe ser determinada por acción o por omisión, por ejemplo, en la no adopción o no implementación de leyes y políticas que garanticen derechos sexuales y reproductivos, o cuando dichas leyes y políticas violan derechos humanos, por ejemplo, las leyes que criminalizan o obstaculizan la práctica del aborto y discriminan y pueden representar riesgos reales para la salud y para la vida de las mujeres y niñas que deciden por la ILE y que no pueden tener acceso. Los estándares internacionales de derechos humanos pueden actuar como un marco de orientación para la definición de las políticas públicas en general. Esos estándares jurídicos son definidos por los órganos del sistema interamericano y han reconocido diversas formas de incorporación a los sistemas jurídicos nacionales, provocando cambios en las jurisprudencias de los tribunales locales e impactando en la transformación de las agendas públicas y líneas de orientación de políticas para gobiernos de los países latinoamericanos. Eso se da en varios temas de derechos humanos, como por ejemplo el derecho a la verdad, el acceso a la información pública, el acceso a la justicia, el reconocimiento de la autonomía reproductiva de parejas y mujeres para tomar decisiones informadas sobre sus vidas privadas y el derecho a la igualdad y a la no discriminación de las personas LGBTI. Esos principios de derechos humanos que deben orientar la asistencia en salud de niñas o personas en situación de violencia son abarcados y desarrollados en los estándares de derechos humanos de los órganos de protección. Yo menciono algunos, por ejemplo, que son muy importantes para el tema de hoy, como por ejemplo el tema de la autonomía, el consentimiento informado, el interés superior de la niña,
Es importante señalar que esos estándares evolucionan siempre en el tiempo y pueden abarcar otros derechos emergentes y que necesitan de protección y medidas de garantía y de reparación por violaciones de derechos humanos. Entonces, yo me voy ahora a enfocar en algunos principios específicos, que no es una lista exhaustiva, pero dan algunos ejemplos claros de por dónde los profesionales pueden guiarse en la atención a esas niñas menores de 15 años. Por ejemplo, el estándar de debida diligencia reforzada para el acceso a servicios de salud integrales. En los casos de niñas adolescentes en situaciones de violencia sexual, que se quedan embarazadas y quieren interrumpir su embarazo no intencional, la falta o denegación de acceso a la ILE por parte del sector público o privado de salud es una forma de violencia basada en género que viola sus derechos humanos y les impide disfrutar sus derechos sexuales y reproductivos y desarrollar su sexualidad de manera saludable. Además, les impide de ejercer otros derechos humanos. El derecho a la salud sexual y reproductiva es fundamental y se basa en la realización de otros derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, a la protección contra la tortura y a los malos tratos, la privacidad, la educación, la no discriminación y el derecho a vivir libre de violencia. En esos casos, el Estado tiene un deber de debida diligencia reforzada de respetar, proteger y garantizar sus derechos humanos, que está traducido en la implementación de políticas y prácticas de salud, como por ejemplo es el caso del acceso al aborto seguro. El Comité de Derechos del Niño ha instado a los estados a garantizar que los sistemas de servicios de salud puedan satisfacer las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de las adolescentes y ha pedido explícitamente que las adolescentes tengan acceso a la gama completa de servicios, incluida la atención a la salud materna, información, servicios anticonceptivos, métodos y a corto y largo plazo a la anticoncepción de emergencia, servicios de aborto seguro y atención post-aborto y información de servicios para prevenir y abordar las infecciones de transmisión sexual. Aún en su observación general, ese mismo comité no solo ha reconocido la importancia de la capacidad evolutiva de los y las adolescentes para tomar decisiones independientes sobre su salud, sino que también ha pedido a los estados que introduzcan una presunción legal de que las adolescentes son competentes para buscar y tener acceso a productos y servicios de salud sexual y reproductiva preventivos o urgentes. Los estándares de esos comités se complementan y consagran el derecho a la salud sexual y reproductiva para todos y todas, incluidas las adolescentes. El Comité para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, interpreta este derecho como que abarca el derecho a tomar decisiones y elecciones libres y responsables, libres de discriminación, violencia y coerción sobre asuntos relacionados con el cuerpo y la salud sexual y reproductiva, así como el acceso sin trabas a una amplia gama de servicios de salud, instalaciones, bienes, servicios e informaciones que aseguren el pleno disfrute del derecho a la salud sexual y reproductiva. El tiempo me está acabando, entonces yo voy a enfocar en un tema que creo que es muy importante, que es el tema de consentimiento informado, que es uno de los temas que mayor temor e incertidumbre genera dentro de los integrantes de los equipos de salud que atienden a las niñas embarazadas menores de 15 años, que es el llamado proceso de consentimiento de la niña y la tomada de decisión. Es así, en muchos casos, la voz de la niña queda silenciada o en el mejor de los casos, mediada por las interpretaciones del adulto que acompaña o del propio equipo de salud. Si bien los marcos normativos pueden exigir el asentimiento o consentimiento de un progenitor o adulto, contrariando orientaciones de la OMS, es importante que establezcan que la niña tiene derecho a ser escuchada y su voz es clave en el proceso de toma de decisiones. A fin de neutralizar essa espontânea mirada adultocêntrica, é necessário que se le brinde informação adequada e precisa e se promueva activamente sua participação em cada etapa do processo de atenção. Nesse sentido, o equipo deve possibilitar a transparência activa, isto é, brindar informação que,
aunque no fuera solicitada explícitamente, permite y facilita el proceso de consentimiento informado y la garantía del derecho a la información y la tomada de decisión sobre la ILE. La edad del consentimiento sexual es aquella por debajo de la cual el consentimiento prestado para tener relaciones sexuales genera efectos legales, presumiéndose violencia o abuso por parte del que fuere mayor de edad, sin importar la existencia o no de cualquier violencia o abuso real. La legislación de los distintos países de la región suele ubicar la edad de consentimiento sexual entre los 14 y 16 años. En consonancia con el derecho a ser escuchados y participar en la toma de decisiones, las adolescentes tienen derecho a que no se les impongan servicios de salud sexual y reproductiva. Yo voy a parar por acá porque mi tiempo ya está agotado, pero estoy a disposición para seguir en la etapa de preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Vía. La verdad es un tema interesante y pues da para mucho más, para una jornada completa, el tema de los derechos humanos y el tema de las leyes, tanto nacionales de cada país como internacionales. Y para continuar con la temática, voy a proceder a presentar a Johanna González, quien es licenciada en Enfermería y Obstetricia, egresada con mención honorífica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesional de consejería en salud sexual y reproductiva en el programa de actualización y superación docente de la Universidad Autónoma de México. Es miembro de la Red Latinoamericana de Consejería de Enfermería en Salud Sexual y Reproductiva del Grupo de Adolescentes y de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el proyecto de investigación Consejería de Salud Reproductiva de Adolescentes Embarazadas y su influencia en el control de riesgos en el Hospital de la Ciudad de México, en un estudio de intervención de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y actualmente es enfermera operativa en el Hospital de Red de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad Autónoma de México. También Johanna trabaja para IPAS y fue una persona activa en las capacitaciones en los diferentes sitios de la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México. Ella nos va a hablar sobre la consejería en la interrupción del embarazo en las menores de 15 años. Así que los dejo con Johanna. Bienvenida, Johanna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir en esta sesión con ustedes. Les voy a compartir mi pantalla y me dicen si la pueden ver, por favor. Sí, se ve perfecto. Se mira. Muchísimas gracias. Bueno, pues a mí me tocó compartir con ustedes el tema de consejería y la interrupción del embarazo en menores de 15 años. Y bueno, sabemos que nos toca nuevamente tener estos temas controversiales, ¿no? En primera parte, la interrupción legal del embarazo como tal, y por otra parte, los adolescentes que buscan esta interrupción. Y se vuelve complejo, yo ubico por dos situaciones. Una, los marcos normativos en cada país, en las regiones, son completamente distintos. Incluso en México, que a pesar de que en las 32 entidades federativas está despenalizado el aborto por violación, pues no se ha logrado homologar, no se ha logrado que sea una realidad en su totalidad el acceso al servicio. Por otra parte, y agregado a lo anterior, sabiendo que todos, igual en todas las regiones, todas las poblaciones, todas las sociedades, tenemos distintos tipos de educación, otras culturas, otras religiones, pues lo vuelve aún más complejo, ¿no? Sabiendo que estos temas con este gran nivel de complejidad, los temas que nos confrontan son los de los que pues nadie quiere hablar. Sin embargo, el tema de consejería es una invitación a hacer justamente de estos temas
algo reflexivo, un lenguaje reflexivo, tomarlo como un lenguaje de reflexión, también cuando se está abordando desde el punto de vista docente, para que se pueda difundir esta información y podamos hacer una realidad que en los servicios de salud se esté brindando los temas de consejería. ¿Por qué? Porque este tema es de gran importancia. Prácticamente es la mitad del modelo de atención. Tan importante es el procedimiento que va a llevar la mujer en situación de aborto, como la parte de consejería, como parte del modelo integral y hablando de la calidad de la atención. Entonces, es por eso que me detuve un poquito para justamente que nos quedemos reflexionando después de, este tema, el qué podemos hacer para mejorar desde la postura en donde nos encontramos. Les voy a continuar y voy a mostrarles los objetivos de esta sesión. Bueno, pues el primero es continuar en la construcción de estos modelos de atención integral al aborto con espacios de confianza en las unidades públicas de salud. También buscamos fortalecer la autonomía de las niñas y las adolescentes para la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva de manera autónoma e informada, ¿no? ¿Y de qué temas vamos a estar hablando cuando mostramos el tema de consejería? Pues de prevención del embarazo, prevención de infecciones de transmisión sexual, temas de sexualidad en general, de diversidad de género, de anticoncepción. Vamos también a brindarles información sobre interrupción legal del embarazo, aborto legal y seguro, y teniendo en cuenta siempre el marco normativo de cada región ante el embarazo no deseado. Antes de entrar como tal en el tema, vamos a actualizar un poco sobre las niñas y adolescentes para poder aperturar ya el tema de consejería como tal. Entonces, hablar de niñas y adolescentes, pues es hablar justamente de esta etapa de cambios, ¿no? Tanto biológicos como psicológicos y sociales, como ya lo sabemos, pero también están relacionadas con el grado de bienestar en torno a la sexualidad en general que surgen en esta etapa. Van a surgir la atracción y el deseo sexual, pero también el reconocimiento en su capacidad para la toma de decisiones sobre su salud sexual y reproductiva. Van a tener profundas reflexiones sobre su capacidad de decidir y, bueno, inician con el desarrollo también de sus capacidades evolutivas o en evolución. ¿A qué nos referimos con esto? Al autoconocimiento que vamos adquiriendo a través de esta etapa de la niñez a la adolescencia, para reflexionar sobre nosotros mismos y también sobre el entorno que tenemos o donde nos estamos desarrollando. Justamente esta etapa es la oportunidad que tenemos de abordaje sobre los temas de sexual y reproductiva, con un enfoque de derechos humanos en todo momento. ¿Con qué fin? Con el fin de mejorar la calidad de vida tanto presente como futura de estos adolescentes. Aquí les muestro un estudio que se hizo por parte de nuestra organización, que se llama Violencia Sexual y Embarazo Infantil en México. Y bueno, aquí nos dice que en la adolescencia el embarazo no es el resultado de una decisión o acto deliberado del adolescente, sino que la mayoría de los casos es consecuencia de una falta de poder para la toma de decisiones. ¿Y cómo vamos a empoderar a esos adolescentes? Pues justamente con la información, con el que sepan y tengan acceso a estos derechos, como por medio de la consejería, y es por eso que es de vital importancia este tema. Vamos también a hablar sobre un poco de violencia en adolescentes, sin antes mencionar que a veces se tiene la idea errónea o se tiende a mitificar que los adolescentes tienen que tener la responsabilidad de tener toda la información a la mano sobre salud sexual y reproductiva y sobre todo sobre métodos anticonceptivos. Sin embargo, sabemos que no es así, la realidad no es esa. Muchos adolescentes no tienen acceso a la información y no tienen acceso a la información desde la familia, desde su casa, desde el contexto en el que viven. A lo mejor no tienen ni siquiera acceso a un equipo de cómputo o a internet
y es por eso que estos adolescentes no se encuentran empoderados. Y también desde la salud pública tenemos una gran responsabilidad de empoderar a esos adolescentes con información. También nos damos cuenta que no tienen la confianza de acercarse a una unidad de salud, no cuentan tampoco con el acceso real a los métodos anticonceptivos, tanto no tienen el financiamiento todavía para poder hacer las compras. También hay sitios o lugares en donde todavía no está abierto el acceso a métodos anticonceptivos o no a todos los métodos anticonceptivos. Y bueno, definitivamente no tienen realmente el acceso a ellos como debieran tenerlo. Por lo tanto, se vuelven altamente vulnerables y se vuelven altamente vulnerables a sufrir violencia, a sufrir prejuicio, a sufrir discriminación. Y justamente entrando en este tema de violencia, pues sabemos que a nivel mundial tiene una alta importancia a nivel de salud pública. Es un problema muy grande y bueno, la violencia contra las mujeres en particular, o sea, estamos hablando de la violencia de género, la violencia sexual, es uno de los factores que más impactan la posibilidad de un embarazo en adolescentes. Existen diferentes manifestaciones de violencia sexual en general, pero en esta etapa ubicamos tres importantes, ¿no? Que es la coerción sexual. En esta coerción sexual, esta es una dinámica de ejercicio de poder del violentador, donde realiza varias técnicas como amenazas hacia la víctima, aislamiento, abuso emocional, que son las técnicas que utiliza en la mayoría de sus casos. Por otra parte, tenemos también el abuso sexual que involucra justamente a esta niña o esta adolescente en una actividad sexual que no es capaz de consentir, pero tampoco es capaz de negarse, ¿no? Justamente por la coerción que está llevando de manera anticipada. Puede ocurrir en este o no fuerza física, pero hay manipulación y entonces hay tocamientos físicos, puede haber caricias, puede haber besos sin consentimiento del adolescente o la niña. Por otra parte, tenemos como tal ya la violación sexual. Aquí sí incluye como tal la fuerza física, incluye la penetración ya sea vía vaginal, oral o anal. Y bueno, debido a esta situación y a las altas estadísticas, como ayer nos lo mostraron, de violencia en menores de 15 años, existen altos números de embarazo no deseado y no planeado, ¿no? Lo que nos está llevando a hablar de interrupción del embarazo. Aquí les puse un parrafito de contexto de COVID-19, porque justamente esta situación de pandemia ha propiciado que algunos gobiernos y programas posterguen o nieguen el acceso a los servicios de aborto. Y es de vital importancia la implementación de nuevas estrategias para que se continúe e incremente el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. En algunas regiones hemos estado viendo que están haciendo telemedicina, que creo que es de vital importancia justo por la situación de pandemia, ¿no? Por mencionar algunas estrategias de lo que se está realizando. Sin embargo, sabemos que se tiene que trabajar mucho más fuerte con estas temáticas. Bueno, aquí en el contexto de interrupción legal del embarazo y aparte interrupción voluntaria del embarazo también, el embarazo infantil y adolescente es otra gran brecha de salud pública, ¿no? Como la que hablábamos de violencia. Y bueno, para que sea atendido necesita una estrategia multisectorial. ¿Y qué entendemos por multisectorial? Que bueno, tengamos participación de diversas instituciones, como información, acceso directo a la información, a la justicia, a la seguridad, a los cambios de roles de género, que son muy tradicionalistas. Bueno, y no obstante a todo esto, el que juega el papel más importante es el sector salud, ¿no?
debe ser fundamental realizar algunas acciones, por mencionar algunas que acá les enlisto. Y bueno, se considera de suma importancia que ante esta situación los servicios de salud sexual y reproductiva, incluyendo la interrupción del embarazo, sean considerados como prioritarios. A partir de aquí, que la consulta de interrupción legal o interrupción voluntaria, como se llama, como se le dice aquí en México cuando es por violación, debe considerarse una urgencia, por lo cual no debe posponerse y estar al alcance de toda mujer en edad reproductiva, incluyendo a niñas y adolescentes. Entonces, se sugiere que se evalúe el alcance resolutivo y ofertar los tratamientos de elección para resolver el aborto de forma segura. También aquí es donde se evalúa la posibilidad de realizar los tratamientos ambulatorios. Si bien la mujer, la adolescente, va a tener la posibilidad de decidir entre estos tratamientos, como son el ambulatorio con misoprostol y mifepristona, como aspiración manual endouterina, que sabemos que son los de elección, podemos evaluar esa posibilidad del ambulatorio, justamente por el contexto de pandemia. Y por otra parte, si estamos hablando de una situación de violencia, lo que menos queremos es revictimizar a la mujer y que manipular también sus zonas genitales, ¿no? Y puede que ella escoja o elija el tratamiento ambulatorio, y también sabemos que es de alta efectividad y puede ser muy benéfico para la situación y el contexto con el que está viviendo, siempre y cuando tengamos que contar con la opción del monitoreo clínico y de referencia. Se recomienda o se sugiere tener contacto directo siempre con el médico tratante, justamente por el contexto del adolescente, por el contexto de violencia en el que está viviendo, y tener algún tipo de referencia si es necesario. Por lo tanto, vamos a buscar la participación activa del segundo nivel de atención. ¿De qué manera? Hay algunos casos en donde a lo mejor el primer nivel de atención no va a poder resolver. Por ejemplo, cuando son edades gestacionales mayores o por alguna condición clínica que tenga anexa la adolescente y no pueda resolverse o no pueda darse el tratamiento ambulatorio o tratamiento con aspiración manual. Es por eso que se busca la participación y tener la referencia del segundo nivel. Siempre debemos considerar también la anticoncepción posaborto y, dependiendo de la decisión del adolescente, hacer promoción de los métodos anticonceptivos modernos. El uso de la doble protección es algo que siempre tenemos que tener muy presente, muy de la mano. Y bueno, aquí le puse a considerar la anticoncepción posaborto. Sabemos que muchas veces esas niñas o adolescentes no han iniciado una vida sexual activa como tal, solamente fueron víctimas de violencia física, ¿no? Y por lo tanto muchas veces no nos aceptan el método anticonceptivo, y debemos, aunque de repente nos sea difícil por el contexto, por ser un adolescente y por estar en un ambiente de violencia, nos suena un poco complicado no otorgar el método anticonceptivo. Sin embargo, siempre hay que respetar la decisión de las mujeres y, bueno, en caso de que sí, hacer promoción de métodos anticonceptivos modernos. Y entramos como tal en el tema de consejería. Les decía, no sin antes contextualizar, ya que la consejería siempre va a ser adaptable, ¿no? Al contexto, en este caso a los adolescentes, y como tal, la consejería en salud sexual y reproductiva se define como una relación entre el prestador de salud y la usuaria o la mujer, que debe de ser personalizada, de apoyo psicosocial, de comunicación horizontal, donde se escucha y guía a los adolescentes, que pueden entrar solos o acompañados, para que puedan fortalecer su capacidad para la toma de decisiones y el desarrollo de conductas informadas y responsables en el ámbito de su sexualidad de forma integral. Este es como tal la definición de consejería para adolescentes, aunque sabemos que
en su traducción counseling no nos ayuda mucho, pensamos que es o creemos que se relaciona con dar consejos, no es así, ¿no? Sabemos que es más una relación interpersonal entre la usuaria y el prestador de salud. Algunas características principales para brindar la atención consejería es tener la información actualizada, veraz, oportuna y con evidencia científica. Es por eso que tenemos una responsabilidad muy grande de tener muy de la mano y estar actualizados con temas de salud sexual y reproductiva. Aquí es importante también saber que la interacción es del equipo multidisciplinario. No solamente una persona puede tener la responsabilidad de dar consejería. La responsabilidad de la información, de tener a la mano, es compartida. Es del equipo multidisciplinario y por eso se pretende caminar hacia esa atención integral, hacia ese modelo de calidad. Porque necesitamos participación de médicos ginecólogos, personal de enfermería, de trabajo social, de psicología. ¿Y esto para qué? Para fomentar un espacio y promover la participación de las mujeres para la toma de decisión. ¿Qué vamos a tomar en cuenta? Siempre el estado físico y emocional con el que llega la adolescente en este caso, el contexto en el que se está solicitando el servicio, la cultura, la orientación sexual, la identidad de género y la relación tanto el prestador como la usuaria, ¿no? Siempre debe de ser una relación empática y cordial. Entonces es aquí donde decimos que la consejería se adapta al entorno, ¿no? Podemos tener distintos tipos de personalidades, distintos tipos de culturas en los adolescentes. Recordemos que cada uno de ellos tiene su particular historia y su particular experiencia. Entonces, lo que se tiene que amoldar a ellos es justamente la sesión consejería. Dependiendo de la necesidad que nosotros detectemos, es la intervención que nosotros vamos a darle. Esto se hace con algunas características que son los principios de la consejería como tal, que aquí los pueden ver enlistados y se hace la invitación, ¿no?, a llevar a cabo cada uno de ellos de la mejor manera. Sabemos que a veces nos enfrentamos fuera justamente a estos temas confrontativos, ¿no? Yo sé que a lo mejor en esta sesión estamos más que convencidos que se tienen que hacer intervenciones, que vamos caminando hacia la mejora, que tenemos que tener un acceso a la salud sexual y reproductiva, a la interrupción legal del embarazo como tal. Sin embargo, a veces nuestro examen está fuera, ¿no? En el poder hacer una realidad en los servicios en donde estamos, en donde trabajamos, en los acercamientos que tenemos con el prestador de salud para poder hacerlo posible. Entonces, junto con esas características que estamos viendo, estamos viendo que nos hacen falta reforzar algunas, ¿no? Como la objetividad con la que se difunde la información, la neutralidad. A veces se tiende a difundir información de manera errónea o se tiende a postergar la información a esa mujer para que después no pueda tener el acceso o sea más complicado tener el acceso. Y lo que queremos, lo que pretendemos es que cada una de estas características, de estos principios que me van a guiar como parte consejera, consejero, pues se lleven a cabo. Esta consejería debe de ser balanceada y bueno, vamos a orientar a la mujer acerca de lo que debe esperar. Siempre vamos a recabar, como nos mencionaba Pía, el consentimiento informado sobre las opciones que tiene de tratamiento, los riesgos y los beneficios. Sabemos que en este caso los beneficios son los mayores. Vamos a asesorar sobre el acceso a centros de emergencia, ¿no? o a referencia, visitas de seguimiento, anticoncepción, salud sexual y reproductiva de manera general. Toda esta información se la vamos a dar sin la intención de retrasar o inducir la decisión del adolescente. Si ella ya ha tomado una decisión, debemos respetarla. A veces tenemos la creencia que
por ser un adolescente no me va a entender, no va a saber, no sabe el contexto. Sin embargo, justamente por estas capacidades en evolución que vamos adquiriendo y brindando esta información de forma adecuada, nosotros tenemos que darles justamente ese empoderamiento para que pueda tomar una decisión. ¿Cuáles van a ser las características del consejero o la consejera? Tiene que tener una mentalidad abierta, con empatía y sin prejuicios. Ya decíamos que simplemente por ser adolescentes se traduce a que son personas muy vulnerables y justamente por este estigma, este prejuicio que se tiende a hacer hacia ellos es lo que no debemos de hacer. Vamos a portarnos o comportarnos dentro de la sesión consejería de una manera neutral. Vamos a brindar la misma atención y el mismo respeto a cada una de las adolescentes, independientemente de los comportamientos y las decisiones que tengan en su salud sexual y reproductiva, ¿no? Vamos a distinguir entre nuestros propios valores o de quien está brindando la consejería, respetando los de la persona, aun cuando sean completamente diferentes, y vamos a respetar los sentimientos, las percepciones y las decisiones de cada una de las personas. Aquí donde pongo este cuadrito con algunas técnicas que se realizan en la sesión consejería. De primera mano tenemos la escucha activa, que la escucha activa no nada más se pretende con ella estar escuchando lo que nos está diciendo la adolescente o la problemática que está teniendo, sino va más allá. La escucha activa también involucra el comportamiento no verbal. Entonces nosotros tenemos que tener también todos nuestros sentidos puestos en ella sin ningún distractor para ver si a lo mejor ella puede tener alguna laceración, algún otro mecanismo que me haga saber que ella está sufriendo violencia, ¿no? De manera general, a lo mejor tiene algunas laceraciones en la piel, moretones, que si yo solo me dedico a escucharla y no a observarla y no estar atenta en lo que me está diciendo, los voy a perder de vista. Por otra parte, vamos a identificar esos sentimientos. A veces vamos a entrar nosotros como mediadores, vamos a tener distintos tipos de adolescentes en sesión. Hay algunos que a veces nos pueden entrar a lo mejor en alguna crisis y nosotros tendremos que hacer contención, y es por eso que tenemos que tener a todo el equipo multidisciplinario muy atento, sobre todo a estos casos. Aquí a lo mejor nos podemos apoyar también de trabajo social o de psicología, en este caso de que sucediera esto. Sin embargo, el identificar sentimientos también nos ayuda a buscar esa comprensión que necesita esa adolescente, ayudar en caso de crisis, como ya lo habíamos dicho, y bueno, que esté preparada para cada paso de lo que viene en un futuro, ¿no? De su tratamiento, de la manera en que nosotros vamos a expresar que le queremos brindar una ayuda o un apoyo. Después vamos a parafrasearla, vamos a buscar justamente que estemos teniendo la misma información. Yo la parafraseo con lo que me está diciendo para saber que yo estoy comprendiendo la información que ella me está brindando. En todo este momento de la consejería, yo voy a validar la información que ella me esté dando. Yo voy a creer en la información que me esté diciendo, porque a final de cuentas, si ella tiene una idea errónea sobre un procedimiento, sobre un tratamiento, sobre una experiencia, la que le va a quitar esa idea es la persona que está brindando la consejería, ¿no? ¿Y cómo se la vamos a quitar la idea errónea? Pues justamente proveyendo información. Información, ya decíamos, con evidencia científica. De repente, cuando estás en una sesión de consejería, hay que tomarnos el tiempo necesario porque estamos tratando de ayudar a estas niñas, a estas adolescentes, dependiendo del contexto en el que están viviendo, y necesitamos que no sea breve, necesitamos explorar. Nosotros como personal de salud tenemos información importante y de gran relevancia.
Entonces, a veces tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella. Y la realidad es que no solo necesitamos escucharla, necesitamos intervenir conforme a lo que estamos obteniendo. Esa valiosa información que nos va a ayudar a actuar. Dentro de esta sesión, si se nos llega a desviar el tema hacia otros lados, debemos tener preparadas preguntas significativas sobre su estado de salud, sobre cuestiones relevantes que nos ayuden nuevamente a guiar nuestro tema en donde estábamos y que puedan ser aplicativos para poder continuar con la sesión consejería. Después de proveer esta información y haber validado a la mujer la información que tiene y a lo mejor haber liberado dudas, cuestionamientos, vamos a resumir y consensuar planes con ella, sobre todo cuando tiene que ver con diagnósticos, tratamientos y manejos en cuestiones de seguimiento. Vamos a tener algunas consideraciones necesarias. Cuando nosotros formamos parte de una consejería, desde la recepción y bienvenida es el parteaguas para ganarme la confianza de la persona que está frente a mí. Entonces, un recibo cordial, un recibo de apoyo, siempre nos va a ayudar muchísimo a que estas adolescentes tengan esa apertura hacia poder brindar la información que yo necesito para poder ayudarle. Vamos a identificar el motivo de esta consulta. En este caso puede ser, ya dijimos, ¿no? Una violencia sexual, una interrupción del embarazo por violencia. Sin embargo, en adolescentes podemos tener N tipo de situaciones por el cual están buscando esta consulta o esta consejería. Siempre vamos a adaptarla hacia el tipo de población que tenemos. Ya dijimos que en esta sesión estamos hablando en adolescentes menores de 15 años, pero también puede que tengamos algunas otras complicaciones con las cuales tengamos que hacer esa adaptación de la consejería. Pueden ser a lo mejor algún adolescente con alguna discapacidad física, un adolescente con una discapacidad cognitiva, algún adolescente que habla otra lengua, otro idioma. Entonces, pues tratemos siempre de buscar ese apoyo para poder brindar la sesión. Igual y a lo mejor quien habla otra lengua o habla alguna lengua indígena, podemos apoyarnos de algún familiar que funja como nuestro traductor si no lo tenemos en el servicio de salud. Y bueno, vamos a explicar los temas de interés que ya decíamos que son sobre salud sexual y salud reproductiva. ¿Cuáles son las recomendaciones para brindar una buena consejería? Acá se los marco como más preciso. Vamos a guardar confidencialidad. ¿Qué pasa a veces en este punto? Cuando tenemos una situación de violencia, a lo mejor en alguna unidad de salud, ingresa la mujer, ingresa la adolescente y tiende a difundirse de manera muy fácil la información. Creemos que se puede guardar la confidencialidad justamente teniendo mucho cuidado en informar solamente al equipo de apoyo, al equipo que va a actuar e interactuar con la mujer, que sepa solamente lo que está sucediendo con la mujer. Y no que se tenga que enterar a veces personal de otros servicios, personal más externo, y debemos y creemos que se puede tener cuidado con la confidencialidad. El contacto cara a cara, recordemos que los procesos de atención consejería siempre son a la par, hay que cuidar mucho eso, no tener distracciones, de repente estamos con los móviles, de repente nos están interrumpiendo, nos están hablando en otras partes que nos hacen que nos podamos distraer y no estemos logrando ese objetivo de que estemos escuchando activamente a nuestra adolescente. La objetividad, ya decíamos que separar nuestras creencias y experiencias personales de repente es un reto, por lo que mencionábamos en un principio, ¿no? Venimos de diferentes culturas, de diferente educación, diferente religión, y esto hace que haya un conflicto a veces
entre lo que estamos escuchando y lo que queremos escuchar, pero yo me tengo que postrar con una postura realmente profesional, neutral, de escucha activa y de apoyo. El consentimiento del procedimiento, ya decíamos, basado en evidencia científica y con los procedimientos que son seguros justamente para el aborto, ¿no? Precisión para el lenguaje, a veces evitamos, más bien tenemos que evitar las incongruencias y el lenguaje que pueda ser discriminatorio para nuestras mujeres. Es un manual que también tenemos en IPAS para mujeres en situación de aborto, y aquí ponemos algunas imprecisiones comunes del lenguaje y cómo podemos corregirlo. Lo ideal es que siempre a cualquier mujer se le mencione por su nombre personal. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. Sin embargo, lo que queremos es descartar completamente el lenguaje incorrecto, ¿no? Esto de la violada, la del aborto, y lo que tendemos a escuchar muchas veces en los servicios públicos es lo que queremos llevar a descartarlo completamente. Vamos a tener 3 etapas en las que podemos realizar consejería. Y bueno, va a ser previo al procedimiento, durante el procedimiento y posterior al procedimiento. Antes del procedimiento, ya lo mencionábamos, tenemos que tener toda esta información que nos va a ayudar a la mujer y al personal de salud a llevar a cabo pues su salud como tal, ¿no? A resolver en ese momento lo que le está llevando la situación de aborto, la situación de violencia. Sin embargo, previo al procedimiento también, si se da la pauta, podemos hablarle también sobre métodos anticonceptivos. Si da la pauta, también podemos hablar de temas de salud sexual. Durante el procedimiento, ya sea que sea con tratamiento ambulatorio o con tratamiento medicamentoso dentro de la institución o con aspiración manual endouterina, vamos a estarle acompañando en cada paso del proceso. Y es por eso que les decía que todo el equipo debe estar sensibilizado, todo el equipo debe tener la información, todo el equipo debe de hacer consejería, porque probablemente el médico y la enfermera que la atendió en un inicio, en la consulta inicial, no sean las mismas personas que a lo mejor van a estar dentro del procedimiento con ella. Pero lo que sí queremos es que tengan la misma información, la misma empatía. Durante el procedimiento se le va a estar explicando cada paso, cada parte, y se le va a estar acompañando. Justamente queremos que interactúe también en el autoconocimiento, en que pueda saber cuál es el manejo que se le está realizando, el que ya tenga que tener clara como el proceso por el cual va a pasar, ¿no? Tanto sea con medicamentos como con aspiración manual, y que ella pueda estar participativa de su salud en ese momento. Posterior al procedimiento, pues vamos a buscar que ella no tenga dudas, que tenga todos los datos, signos y síntomas de alarma, y vamos a buscar que poderla conectar hacia un segundo nivel si es necesario, o hacia algún sistema de referencia si necesita a lo mejor alguna terapia con psicología a primer nivel o con otras organizaciones de la sociedad civil. Cierre de la sesión consejería, vamos a resumir los conceptos clave tratados, preguntar al adolescente si tiene alguna otra inquietud, nos vamos a cerciorar de que comprende la información clínica e importante que se trató o cualquier otro tipo de información, y proporcionar al adolescente indicaciones escritas o de referencia. Ya decíamos que dependiendo, vamos a buscar el sistema de referencia especializado. Si un prestador no es capaz de atender adecuadamente las necesidades de la mujer, es preferible referirla a otros consejeros, ¿no? O a otras unidades correspondientes. Cada prestador debe conocer los recursos de alta calidad, también sus habilidades, y bueno, en su zona referir a las mujeres cuando sea necesario. Ya decíamos que a veces
necesitamos el acompañamiento de otras instituciones, psicología por parte externa, si no contamos con ella en las instituciones públicas, pero siempre tener esta lista de servicios especializados, de servicios de referencia, para nunca poner en riesgo su seguridad de la mujer. Entonces, les dejo aquí, hasta aquí la presentación. Les vuelvo a invitar a reflexionar qué podemos hacer desde nuestra trinchera en donde nos encontramos. Y bueno, este es mi correo electrónico en donde pueden escribirme si necesitan algún tipo de información sobre consejería, pero también acá tengo todas las redes sociales de IPASCAM, en donde también pueden encontrar información sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Muchísimas gracias también, Vía, por sus presentaciones. Tenemos ya algunas reacciones, algunas preguntas en el chat. Sin embargo, quisiera dar paso al micrófono abierto y a videos abiertos. Si tienen a bien hacer alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran compartir, o también las personas que han escrito en el chat, si quieren hacer a viva voz sus comentarios o preguntas, bienvenida. Quedan a su disposición los micrófonos y el video. Bien, en lo que nos animamos a hacer alguna pregunta, voy a comenzar leyendo un comentario, una pregunta que hay en el chat que nos viene de Giovanni García de UDAI. Dice, ¿qué opinión tienen al respecto en donde el aborto de un embarazo no deseado es permitido en algunos países? La planificación familiar y la salud reproductiva es considerada un tabú en algunos sectores de la sociedad. No ven la importancia que tiene la misma en el desarrollo económico y social de una familia, de la familia y por ende del país. ¿Qué factores pueden llevar a estas creencias? Creo que son dos preguntas en una, pero quizás la primera habla sobre la opinión acerca del aborto de un embarazo no deseado, que es permitido en algunos países. ¿Cuál será la opinión? Creo que va un poco más dirigida a la parte de los derechos, pero vamos a leer otra y después vamos a permitir las respuestas tanto de Vía como de Joana. Están en el chat, también las pueden leer Joana y Vía por si quieren analizarla un poco más. También nos dice Silvia que no veo su identificación completa, solo nos dice Silvia que es lamentable que en muchos estados de México omiten ofrecer información sobre la interrupción voluntaria del embarazo o la interrupción legal del embarazo. La autonomía progresiva de las y los adolescentes no está contemplada como un marco esencial de derechos. Por el contrario, el enfoque adultocentrista y patriarcal, como todo para las adolescentes, sigue permeando en las prestadores de servicios de salud. Es un comentario más bien. Hay otra pregunta hay algunas pues, felicitaciones de su participación, excelentes. Hay una pregunta para el caso de niñas menores de 12 años que interrumpen un embarazo por violación. También se les ofrece anticoncepción posaborto y de qué tipo. Esta pregunta la hace Olga Karina de GR. Olga, déjeme decirle que vamos a tener una sesión específica sobre contracepción la otra semana. Si quiere adelantar algo, por supuesto, Joana Vía, pero si no, vamos a tener específicamente la participación de un día entero sobre contracepción para ver esta temática. Pero muchísimas gracias por el interés y la pregunta. Creo que hasta acá tenemos las preguntas. Si quieren una pregunta responder. Una mano levantada de Génesis Luigi. Por favor, Génesis, si puede presentarse también y después Andrea Berra. Y al finalizar con la presentación, si se pueden presentar también tanto Génesis como Andrea. Y después de ello vamos a pasar a las respuestas y comentarios tanto de Vía como de Joana.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Génesis. Soy investigadora en temas de aborto, salud sexual y reproductiva. Soy venezolana, pero vivo en México. Estudio en Suiza, así que todo es un desastre. Muchísimas gracias por las presentaciones. Creo que el tema de aborto normalmente se habla con relación a personas un poco más mayores, a mujeres, personas que buscan aborto, que son quizá mayores. Me llama la atención en el modelo de consejería y también cómo es el manejo con quizá cuidadores, padres, madres, que eso siempre en los espacios, quizá, porque quizá muchas adolescentes no llegan solas al servicio. O sea, cómo podemos hacer ese balance entre la autonomía de las adolescentes en la consejería y quizá madres, padres, cuidadores, por otro lado, queriendo saber de la situación y cómo estar ahí, o sea, cómo se maneja esa parte en consejería, es mi pregunta. Muchísimas gracias, Andrea. Sí, justamente muchas veces no llegan solos los adolescentes a pedir el servicio. Sin embargo, en esta opción que estamos dando de consejería y del empoderamiento que estamos hablando de los adolescentes, sí tratamos un poco de, tampoco vamos a entrar en controversia a veces con los papás, pero de tratar de que la consejería, si el adolescente está de acuerdo, se haga de manera individual. Entonces, en lo posible, tratamos de invitar a los padres de familia, nos puedan esperar, o a veces van acompañados de alguien más, puede ser hasta la misma pareja, puede ser hasta de un tutor, que puedan esperar un momento en el cual nosotros podamos detectar y determinar si el adolescente quiere realmente entrar solo a la sesión consejería. Creo que sí hay oportunidades de poder hacerlo y bueno, realmente nos vamos a encontrar también con conflictos, ¿no? De que a veces ese apego o del no querer dejar solo al adolescente va a suceder, pero siempre tratar de que se haga de manera individualizada es una actitud y algo que se desarrolla conforme tú vas haciendo también ese proceso de consejería. ¿Qué? Gracias, Joana. Vamos a también a dejar a Andrea Berra, por favor, y luego vamos a permitir las respuestas del resto de las inquietudes que han sido compartidas. Andrea, por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias, Guillermo. Bueno, un saludo a todas y todos los que estamos acá. La verdad es un placer escucharlos y encontrarme con gente tan linda como siempre. Gracias, Susana, por abrir este espacio también tan importante desde CLACAI. Y yo estaba pensando en relación al tema de el acceso de las niñas, ¿no? Como comentó Joana, las consejerías con niñas y adolescentes menores de 15 años, que muchas veces se suma en lo que es el acceso a la interrupción legal del embarazo, como es en mi país. Disculpen, yo soy de Argentina, soy de la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decir, soy psicóloga, y estaba pensando en esto de que muchas veces se une lo que tiene que ver con el abuso infantil, ¿no? O sea, en niñas de 11, 12, 13 años se une el abuso infantil, el embarazo forzado. ¿Cómo consideran esto en el trabajo en las consejerías, Joana? Como las intervenciones concretas, ¿no? Si nos puedes comentar algo, que me pareció muy, muy buena tu experiencia y tu mirada. Y por otro lado, para Vía, te quería preguntar, hola Vía, un placer escucharte, del caso de Lucía, acá en Tucumán, en Argentina, que fue un caso, digamos, muy, muy, muy fuerte y donde precisamente se unió de manera así cruel, drástica, el tema del abuso infantil con el acceso a la ILE, ¿no? En ese momento se consideró que era una ILE,
pero como tú bien expresabas, fue a través de una cesárea, entonces fue un tema bastante controversial, o sea, pensar el acceso a la ILE con una cesárea. Pero más allá de eso, la pregunta es en relación a qué pasa con los profesionales que obstaculizan el acceso, porque en ese caso hubo profesionales que acompañaron a la niña para que accediera al derecho a la interrupción de embarazo, pero como tú bien dices, hubo una demora de más de un mes en el acceso a la intervención. Entonces, ¿cómo está ahí la figura del Estado? ¿Qué nos puede dar desde lo que tiene que ver con el derecho internacional para pensar a los profesionales que sí querían, ¿no?, que ella accediera a la práctica, a la ILE, pero hubo otro sector en lugares de poder, del gubernamental, fue una situación bastante complicada en esto, con grupos antiderechos ocupando lugares de poder, ¿no?, en lo gubernamental, que imposibilitaron ese acceso. O sea, desde el derecho internacional, ¿qué herramientas tenemos en estos casos? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Entonces hemos finalizado la primera ronda de preguntas y comentarios. Vamos a permitir Vía las que tú consideres responder, y Joana también si quieres apoyar a Vía. Y también pues después vamos a continuar la segunda ronda de participación que la iniciará Diego y después Silvia. Sí, gracias Guillermo. Respondiendo un poco a Andrea, Andrea, justamente la consejería tiene un grado de dificultad al haber estos dos contextos, ¿no? La interrupción del embarazo y que sean menores de 15 años, pues lo vuelve un poco más complejo. Sin embargo, acá tenemos la modificación de una norma que nos ha ayudado de cierta manera a poder apoyar y a poder ayudar a los adolescentes de una manera más cercana. Tenemos dos, de hecho. La 046, que señala que las menores de 12 años pueden requerir acompañamiento a papá, mamá o quien ejerza la tutela conforme al interés superior del menor, ¿no? En las menores de 12 años este es el caso. En las adolescentes mayores de 12 hasta 18 años se les reconoce ya su autonomía reproductiva como tal, por lo cual no necesitan estar obligadas de llevar un tutor o alguien que ejerza la tutela como padres, ¿no? Aquí donde podemos interactuar de manera más cercana y sobre todo en cada proceso de la consejería. Ya decíamos que la consejería es exactamente la misma. Simplemente la vamos a ir enfocando a las necesidades de cada una de las personas, ¿no? Y en este caso, en adolescentes, sí necesitamos ser más sensibles, necesitamos transmitir la información y que ellos puedan adquirirla para poder ejercer este derecho y que tengan claramente la decisión que van a tomar, ¿no? Siempre siendo más sensible en todo, en los procedimientos. Ya decían y hablaban en el primer día con el doctor Guillermo, ¿no? Que puede haber, por ejemplo, si va a ser una aspiración manual endouterina, una sedación leve, junto con el bloqueo paracervical, medidas de acompañamiento no farmacológico para el dolor, hasta terminar el tratamiento y la referencia siempre a los servicios especializados, sobre todo que tengan que ver con psicología, trabajo social, para que podamos entonces así hablar de este contexto del modelo de atención integral que nosotros queremos realizar, ¿no? Pero esto todo va a ser dependiendo del contexto, de la vivencia y de la experiencia de cada uno de los adolescentes. Vía, no sé si quieres hablar. Estás en mute, estás en mudo. Vía, tú puedes activar tu micrófono. Ok, perdón un ratito.
Ok, gracias. Yo estaba intentando, pero no estaba logrando. Yo quisiera hacer un comentario sobre la pregunta anterior, sobre el tema de los padres y cómo resolver caso haya algún conflicto. Y la verdad es que, de acuerdo a los derechos humanos y el principio de evolución de la capacidad de los niños y niñas, hay una tendencia a que fortalezca progresivamente esa capacidad hasta eliminar completamente la dependencia de la opinión de los padres en el momento del acceso a la salud. Entonces, hay el relator especial sobre derecho a la salud que ha solicitado la eliminación de los requisitos de consentimiento de los padres para que las niñas puedan acceder a los servicios. Entonces, eso sabemos que no es tan fácil, pero yo he visto, por ejemplo, que hay guías en otros países donde, por ejemplo, se posibilita al adolescente que tenga una persona mayor de su confianza que no tiene que ser necesariamente a uno de sus padres, padre o madre, pero que sea una persona mayor de su confianza para eliminar ese problema del conflicto de interés entre padres y niñas. Sobre la pregunta de Andrea, yo quería decir que en realidad es necesario acceder primero a los recursos internos judiciales de los países en esos casos, como de la denegación de acceso a servicios de ILE para niñas violadas, y caso las cortes no tengan una decisión favorable o esté demorando mucho, sí se puede acceder a los órganos internacionales, por ejemplo, a la Comisión Interamericana, a través de la presentación de medidas cautelares. Eso se ha hecho algunas veces y se ha posibilitado, por ejemplo, en un caso que se trataba de una mujer enferma en El Salvador, que ella tuviera acceso al tratamiento médico y ella tenía una enfermedad. El tratamiento médico para ser hecho se necesitaba interrumpir su embarazo. Eso entonces se posibilitó el acceso a la salud. Pero todo eso es como posibilidades que tenemos y tenemos que conocer a estos mecanismos para poder entonces utilizarlos. Gracias. Quería solo también decir que hay un estándar muy importante que es que forzar el embarazo de una niña menor de 15 años por la denegación de acceso a la salud es una forma de tortura y maltrato inhumano y degradante. Eso ha determinado varios comités y también relatores de Naciones Unidas. Gracias. Sí. Gracias, Vía. Y bueno, yo no quería dejar pasar una pregunta que quedó, que creo que fue una de las primeras. ¿Cuál era la opinión acerca del embarazo no deseado y el aborto? Que posiblemente tenga que ver con el tema de consejería, pero tiene que ver también con un abordaje un poco más global. Creo que ese es un tema que nos podría dar para una charla completa. Sin embargo, Guillermo, perdón. Hay dos manos, veo la de Diego, Ok, la sí. de Susana Collado y Silvia. Ok, Sí, son tres. entonces vamos a dejar esta pregunta que dejaban para después poderla responder quizás por mail o por correo. Bueno, gracias. Por favor, seguimos con Diego y Silvia. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, sí se escucha. Ok, muchísimas gracias. Me presento. Mi nombre es Diego Márquez. Pertenezco a Fundación Semoplav de aquí de Ecuador, específicamente del centro número 6 de la ciudad de Esmeraldas. Bueno, antes quería compartir un poco acerca del trabajo que nosotros estamos realizando acá. Contamos con 23 centros a nivel nacional, en los cuales en cada uno de ellos existe un programa al cual yo pertenezco y coordino. Es el programa Semoplav Adolescentes, en el cual nosotros capacitamos a un grupo de jóvenes voluntarios que se forman en nuestro centro como promotores en salud sexual y reproductiva.
Esto les permite a los chicos compartir información con sus pares, brindarles información científica que ellos adquieren aquí en nuestro centro y también facilitar el uso de métodos anticonceptivos a costos más bajos, costos diferenciados para ellos. En sí, mi pregunta va más bien que nos pudieran comentar qué estrategias se están llevando a cabo en México o en Brasil para brindar el libre acceso a métodos anticonceptivos y programas educativos que puedan romper esta brecha y falta de acceso y negación de los derechos a las y los adolescentes. Gracias, Diego. Seguimos con la participación de Silvia. Luego vamos a tener a Susana y ahí vamos a dar espacio para las respuestas y comentarios de Vía y Joana. Después vamos a pasar a una tercera ronda de preguntas que la iniciará María. A ver, adelante, Silvia. Gracias, muy buenos días a todas y a todos y felicidades pues a las ponentes. Mencionar, particularmente aquí en Jalisco, en México, hace unos días acaba de suceder un hecho que fue mediático, que fue la violación de un adolescente en el entorno escolar y la omisión de la escuela. Las autoridades no hicieron absolutamente nada. Entonces, sé que aquí estamos tocando el papel fundamental y el lugar que juegan pues los servicios amigables particularmente, pero ¿qué pasa en estas situaciones donde realmente hay otras instancias involucradas que están omitiendo las leyes? El que no las conozcan no quiere decir que no tengan responsabilidad. Entonces sí es una preocupación porque no es un caso aislado, sucede en Jalisco y sucede en muchas entidades federativas del país. Pero sí me preocupa como esta parte que a veces se deja fuera, pero que sí se dan en estos entornos. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente articular una respuesta que pueda, digamos, fortalecer la atención desde adentro de las escuelas, ¿no? Y no solamente una cuestión disciplinaria, ¿dónde está el papel centrado en la víctima? Y qué se está haciendo en esa parte, porque me queda claro que requerimos más trabajo interinstitucional, ¿no? Y el segundo punto es cómo hacemos, o más bien, realmente se está haciendo una rectoría en términos de, digamos, supervisión en las entidades federativas, y una es la rectoría que es del nivel central al nivel estatal, pero otra es qué tanto exigimos una rectoría del nivel estatal hacia las unidades, ¿no? Entonces, creo que también el tema de capacitación no se deja en los presupuestos, es algo que realmente requerimos para que realmente pueda pasar lo que las ponentes abordaron, sobre todo en términos de dar una orientación y consejería adecuada y en términos del respeto a los derechos humanos de las y los adolescentes y particularmente los derechos sexuales y derechos reproductivos, qué tanto presupuesto realmente se deja para la capacitación y una capacitación que realmente desarrolle habilidades en la atención. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Gracias. Ahora, por favor, Susana. Gracias. Buen día. Espero la conexión no sea tan espeluznante como anteriormente. Preguntaban en el chat sobre el marco legal en México. Ciudad de México tiene, cada entidad federativa tiene un marco local, pero desde el punto de vista federal se tiene o se cuenta con la norma oficial mexicana 046, que ya se ha comentado en muchas ocasiones, es desconocida por parte de prestadores de servicio. También se tiene la NOM 047, que es específica para población adolescente. Y lo que quiero resaltar de esta norma oficial mexicana 047 es que ahí está muy claro que los embarazos en menores, en adolescentes menores de 15 años de edad, obligan a que hagamos una búsqueda intencionada para descartar que el embarazo sea producto de violencia sexual, y que los embarazos en mujeres adolescentes son considerados o deben ser considerados de alto riesgo.
¿Qué otro marco legal tenemos para proteger a las niñas y adolescentes de embarazos forzados? Bueno, también está la Ley General de Víctimas. Existe un divorcio entre la normativa, entre este marco jurídico y la aplicación o su aplicación en los servicios de salud o en las instituciones educativas. Definitivamente creo que sí, es en lo que se está trabajando desde hace ya mucho tiempo. Recientemente se publicó el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, en donde se dan pautas de atención también incluyendo población adolescente. Entonces, me parece que la necesidad de aterrizar, de bajar estos documentos normativos al personal operativo, tanto en instituciones de salud como en instituciones educativas, requiere de un trabajo transversal y al mismo tiempo vertical, para que esta información llegue a todas las personas que atendemos población adolescente y de esta manera podamos materializar lo que en las diapositivas se ve tan agradable como es el dar la consejería, el que el adolescente pueda asistir a la consulta sin el acompañamiento de padres o tutores. La norma oficial mexicana 047 así lo establece, que gracias a esta autonomía progresiva y siempre bajo el interés superior de la infancia, la población adolescente tiene legítimo derecho a solicitar tener la consulta, la asesoría sobre métodos anticonceptivos, sobre prevención de embarazos, sobre infecciones de transmisión sexual, sin la necesidad del acompañamiento de padres y tutores. Y existen estrategias para lograr que el adolescente pueda pasar, por lo menos para el interrogatorio, sola a la consulta. Y cuando hablamos de sola, nos referimos a que pueda asistir sin la figura del adulto o la adulta, que en un momento dado puede ser una persona generadora de violencia, y eso lo sabemos. Estas estrategias de comunicación, estas estrategias deben implementarse siempre haciendo una buena relación personal de salud usuaria para ganarnos la confianza tanto del adulto que acompaña al adolescente como de la propia adolescente para que ella pueda manifestar abiertamente cualquier inquietud que tenga. El marco legal que tenemos en México nos permite, nos protege y nos obliga como personal de salud para poder brindar esta atención dirigida y específica para adolescentes. Preguntaban también sobre si se otorga anticoncepción posaborto a las adolescentes que enfrentan ya sea una interrupción voluntaria del embarazo por un embarazo producto de violación o una interrupción legal del embarazo por la sola decisión del adolescente mayor a 12 años. Sí, sí se debe otorgar anticoncepción para adolescente. Ya espero con ansia la sesión donde veremos anticoncepción. Siempre se agradece siempre la anticoncepción para adolescentes, pero de antemano creo que nos tiene que quedar muy claro en el radar que tanto la consejería como la atención del aborto seguro y de la anticoncepción post-evento obstétrico tienen marco regulatorio en México que nos permite y nos obliga de manera protegida a brindar estas atenciones y que las adolescentes que tuvieron que enfrentar embarazos no deseados, no planeados, puedan ejercer la autonomía reproductiva que está enmarcada dentro de los derechos humanos de ellas, de forma segura, sin riesgos para su salud, bajo la premisa de que siempre será más peligroso llevar un embarazo a término o estar en peligro de embarazo que utilizar un método anticonceptivo seguro. Es lo único que quería yo abonar a los comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Entonces, pasamos a las respuestas o comentarios de Joana y de Vía. Perdón, tenía yo levantada la mano, María. Bien, iba para el tercer bloque, pero está bien. Puede hacer la pregunta o comentario ahora, María, está bien. Nada más un comentario en el tenor de justo qué hacemos en las entidades federativas de México. Y bueno, yo me encuentro en la en el estado de Veracruz, México. Y bueno, lo que hemos hecho durante varios años desde la Fundación Mexicana de Planeación Familiar, MEXFAN, AC, hemos coadyuvado con la Secretaría de Salud justo en este tenor de la aplicación de la norma 046 en el tema de violencia sexual en niñas, desde niñas menores de 15 años. Hemos apoyado en la elaboración y la implementación de un protocolo de atención médica de la violencia sexual, respetando los estándares establecidos.
en la materia en coordinación con los servicios de salud y otras instancias de la Administración Pública Estatal. En este caso también coadyuvamos con la Secretaría de Educación para que a la vez el equipo multidisciplinario se forme de esta manera y se pueda acceder también a la justicia en el tema de violencia sexual. Y aparte hemos coadyuvado también con la Secretaría de Salud, elaborando un programa estatal de aborto seguro que garantice la coordinación institucional efectiva con el acceso sin dilación a partir de una interpretación desde una perspectiva integral de salud y de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos en la materia, esto con un referente a nivel nacional. Sí, y en este caso, en el caso del programa para la interrupción legal del embarazo o el aborto seguro, más bien, estamos en espera de la publicación del mismo, alineado justo a los lineamientos de nivel federal. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y quizás para finalizar con esta ronda y luego pasar al chat, que hay varias preguntas. Susana Milchiardi también ha pedido la palabra de Rosario. Por favor, Susana, puedes hacer tu pregunta o comentario y después vamos a pasar a las respuestas. Sí, buenos días. Bueno, era un comentario, muchas gracias porque es un espacio que nos permite seguir reflexionando sobre este tema. Yo soy una admiradora de la modalidad de consejería. Me encantó, Joana, la presentación que hiciste. Y quería compartir con ustedes que una estrategia que nos dimos con el equipo en un hospital de mediana complejidad, cuando instalábamos la consejería, fue salir a la sala de espera y presentarnos, decir nuestros nombres, qué profesión teníamos, cómo trabajábamos, que la consejería era libre demanda, entregábamos un volante. Y eso también era como una especie de cambio para que muchas veces las adolescentes pudieran entrar solas, porque los adultos que acompañaban generalmente se tranquilizaban, sea madre, pareja, abuela, amiga y demás. Y bueno, y es una herramienta que lo utilizamos y que nos dio muchísimo resultado. También que ellos se puedan llevar, que la población se pueda llevar una pieza comunicacional para poder compartirla en su casa, en su barrio, en la escuela, es importantísimo, porque también eso ayuda a multiplicar la comunicación y genera más posibilidades de que puedan acceder a los espacios de la consejería. Eso quería comentar. Muchas gracias. Gracias, Susana. Por favor, Vía y Joana, si tienen algunas reacciones o comentarios a las preguntas. Sí, yo quería contestar la primera pregunta porque creo que no es una pregunta comentario, qué opinión tenemos al respecto de dónde el aborto de un embarazo no deseado es permitido en algunos países. La verdad es que ese tipo de aborto, el aborto en general, es en la mayoría de los países permitido por algunas situaciones, en algunas situaciones. Lo que es muy raro es lo que pasa en nuestra región, que tenemos países donde la práctica del aborto es totalmente criminalizada. Entonces estamos con mucho retraso en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, porque de hecho el aborto por violación es un tipo de aborto, o por la causal salud, es un aborto que es permitido en la mayoría de los países. Entonces, yo también quería agregar que de la pregunta que me hizo el compañero de Ecuador, que desde Brasil está hoy muy difícil garantizar acceso al aborto por cuestiones de retrocesos políticos en ese tema, pero tenemos conformado un foro interprofesional de profesionales de salud que trabajan en los servicios de atención a víctimas de violencia, y con eso se ha fortalecido muchísimo y se ha posibilitado la interrupción legal del embarazo para niñas, como fue, por ejemplo, el caso que oímos hoy en el podcast. Es posible porque hay una red de profesionales que son muy comprometidos y que se apoya
y entonces caso a caso hemos logrado que las niñas puedan acceder, pero está muy difícil, hay mucha batalla y hay muchos grupos antiderechos e incluso gente en el propio gobierno que intenta retroceder en los derechos que están en la ley. Y el último comentario es sobre el caso que nuestra compañera de México, de Jalisco, nos dijo sobre la niña en la escuela. Hemos trabajado mucho desde Clacay en un amicus en el caso de Paola Guzmán, que es una niña de Ecuador y que fue a la Corte Interamericana, que trata exactamente de una situación de abuso y violación y falta de acceso a la ILE. Y la verdad es que estoy muy convencida de que tenemos que trabajar mucho con la educación para la igualdad de género y la educación sexual abrangente para poder eliminar todo lo que sean los estereotipos de género que se reflejen en las instituciones de salud, de educación, y para eso las campañas son muy importantes. Esa campaña de Clacay está muy linda y es muy interesante y creo que se debería difundir en nuestros países, porque el tema del embarazo no deseado de niñas aún es un tema tabú. Muchas gracias. Bueno, yo voy con la pregunta de Diego sobre las estrategias que se están implementando alrededor de que los adolescentes puedan tener acceso libre a los métodos anticonceptivos. Creo que también depende mucho de la región y el contexto en el que estemos, pero bueno, aquí en México se está trabajando muy fuerte justamente con capacitación a los servicios públicos de salud para que puedan conocer dentro de la normatividad de lo que respalda a los adolescentes, como es esta norma que ya mencionó la doctora Collado, que son las 046 y las 047, que atiende al grupo etario 10-17 y puedan acceder de manera libre e informada a los métodos anticonceptivos dentro de los servicios de salud públicos. Sin embargo, pues esto nos lleva a lo que mencionábamos dentro de la presentación, ¿no? Que no todos tienen el acceso o la confianza de acercarse a un sector público, y por otra parte, pues justamente eso, ¿no? La falta de educación también por parte de lo que conlleva al sector público en educación. Hay veces que el sector salud el sector salud de primer nivel ha intentado implementar algunas estrategias para hablar en temas de sexualidad en escuelas primarias, en escuelas secundarias, justamente para ir avanzando en esto del empoderamiento, en la capacidad de evolución en los adolescentes, en que tengan la información de la mano, y ellos son los mismos que de repente detienen este proceso, ¿no? Al no querer hablar, al no permitir a las instituciones públicas, pero es algo de lo que se está trabajando todos los días. Entonces, acá en las instituciones de salud creemos que vamos en avance. A veces no es el avance que quisiéramos, no es el avance grande como quisiéramos, pero sí están llegando ya los adolescentes, ya les está llegando la información y están accediendo a los servicios de salud para obtener métodos anticonceptivos. Y por otra parte, a Giovanni, que nos decía en el chat que no veían, el comentario de no veían la importancia que se tiene en el desarrollo económico y social. Creo que aparte del desarrollo económico y social, no se ve que también en estos temas de gran impacto se reduce la pobreza de manera mundial y la mortalidad materna. Entonces creo que las creencias son ancestrales sobre mitos de métodos anticonceptivos, sobre la sexualidad como tal, y es algo que venimos arrastrando. Pero justamente para eso están estos espacios, para que se cree la invitación que desde casa, desde la familia, desde los hijos, desde la escuela, permitamos el acceso a la información para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joana. Tenemos una participación más. Rodolfo Gómez de CLAP. Por favor, Rodolfo, bienvenido. Muchísimas gracias por estar presente y adelante. Muchas gracias. Felicitaciones primero
a los organizadores, querida Susana, Guillermo, qué bueno verlos. Una pregunta para Vía. ¿Cuántas caras queridas y familiares en esta reunión? Vía, ¿qué instrumentos internacionales tendríamos para proteger a los profesionales de la salud que en un caso emblemático, complejo, polarizado, politizado, como el caso de la nena de Tucumán, tuvieron un par de colegas ginecólogos la decisión de proteger el derecho de la niña, y luego inmediatamente después recibieron una demanda por un asesinato culposo, agravado por la posesión, y todo este mismo grupo que había obstaculizado el acceso a un derecho, este mismo grupo penalizó a los profesionales de la salud, creando una sensación de vulnerabilidad cuando un profesional asume un compromiso. Entonces, ¿qué elementos internacionales tendríamos para proteger a estos profesionales de la salud que tomaron la decisión valiente y comprometida? Hola Rodolfo, un gusto verte. La verdad es que primero hay instrumentos legales en Argentina que se podrían usar, por ejemplo, para proteger al libre ejercicio profesional de esos proveedores de salud, pero en último caso, como una instancia subsidiaria a los recursos internos, se podría presentar una denuncia en la Comisión Interamericana. Se podría también solicitar un llamado de las relatorías de Naciones Unidas de apoyo a esos profesionales que han intentado salvar la vida de la niña. Eso también tiene un peso político en los gobiernos, y yo creo que se debería hacer algo, porque la verdad es que esos profesionales se sienten mucho amenazados y, como tú deciste, crea un ambiente de temor y recelo por parte de esos profesionales que va a impedir casos futuros de serem atendidos y de otras niñas poderem acceder a la ILE. Entonces, yo creo que sí es muy importante tomar providencias en ese caso para que se quede muy claro que esos profesionales de salud estaban salvando la niña y protegiendo sus derechos. Muchísimas gracias, Vía. ¿Sería posible una opinión? Por supuesto, doctor Juárez. Johnny, bienvenido. Por supuesto, doctor. Pase. Muchas gracias, de verdad. Primero, felicitar a las ponentes. Y segundo, un comentario. En el manejo del embarazo no deseado en adolescentes y en general en las mujeres, yo distingo dos componentes. Uno primero, que es el componente clínico, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera, o técnico, que puede ser el manejo de la mujer, sea con aspiración o sea con medicamentos, etc. Pero hay otro componente que es un componente que para mí en lo personal resulta mucho más importante que el componente técnico. Y me refiero al componente subjetivo. Me refiero a los temores de la mujer, me refiero a cómo ella se está sintiendo frente a esa situación. Y a mí siempre me ha preocupado porque los profesionales médicos, sobre todo, pareciera como que este elemento no es importante. Pareciera que lo más importante es resolver el problema, ya le hacemos aspiración, le damos medicamentos, ya está, se resolvió. No, amigas, no, amigos, eso no resuelve lo más importante del problema, que es la subjetividad de la paciente. Eso para mí es un elemento fundamental, y por eso el día de ayer, en la presentación de ayer, yo les decía, hay la necesidad de capacitar personal de enfermería u obstetras que manejen bien este tema. En experiencia nuestra aquí en Perú, la orientación manejada por obstetras nos dio muy, pero muy buenos resultados, y creo yo que en este caso específico tiene que tener mucho más peso. Muchas gracias. Gracias, doctor, y excelente la participación. Muchísimas gracias, doctor Juárez, desde Perú. ¿Alguna otra reacción? Tenemos 5 minutos para cerrar. Susana, por favor.
Sí, muchas gracias, de verdad, también me voy bastante contenta con los resultados. Solamente quería señalar que uno de los avances que hemos tenido en los últimos años es esta comprensión mucho más amplia de la salud sexual y reproductiva. Y hay dos nuevos elementos que se han incorporado a esta perspectiva integral y donde definitivamente la atención del aborto no está fuera. Uno es el tema de sexualidad y el otro es el tema de violencia. Entonces, y justamente esta visión es lo que nos hace también acercarnos a la problemática que enfrentan las niñas menores de 15 años, donde efectivamente este ha sido un problema silenciado. Yo aprovecho que está acá el doctor Gómez, en el sentido de que ellos también han estado trabajando justamente desde CLAP todo el tema del embarazo en menores de 15 años, y es justamente esta idea de sumar y generar una corriente de opinión que nos haga ver como mucho más esperable que ninguna niña que llegue a un establecimiento de esta edad justamente tenga que enfrentar un embarazo forzado, sino darle esa oportunidad que queremos. El avance que yo estaba hablando es justamente esta nueva definición de la salud sexual y reproductiva en el marco de acuerdo justamente de la OMS, Lancet y Alan Guttmacher, que creo que es la que debería ser la que se incorpore en estas nuevas avances. Si no incorporamos estas dos áreas, creo que mantenemos muy de lejos el concepto de salud sexual y reproductiva como un elemento clave del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Guillermo, por esta excelente sesión. Y más bien nos vemos el día martes, efectivamente, con el tema de anticoncepción. Gracias, Susana, y de esta manera estamos cerrando la sesión de este día. Agradecemos a Vía Gali, Joana González, ambas con su participación siempre excelente. Enviamos siempre un especial saludo hasta Mozambique, quienes están también conectados, nuestros colegas de Mozambique. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos la otra semana. Tenemos 2 sesiones más y quedan invitados, por favor, a los que también puedan compartir la información y que los inviten a que se conecten con nosotros la otra semana. Muchas gracias. Adiós, nos vemos. Adiós. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. Chao, chao.